Este recorrido inicia desde Bogotá. Tomamos la autopista norte vía Tunja. A la altura del puente Boyacá tomamos el desvío por Samacá, en un total de 160 kilómetros. Saliendo de la capital, hacemos nuestra primera parada, la Múnich. Este lugar, fundado en 1974, ya es reconocido por sus deliciosos sándwiches de pavo y carnes maduradas. Que trae 4 carnes y queso. ¿Estos a cómo son? 6.500. Preparan unos sándwiches deliciosos y me encanta llevar para picar los cábanos. Seguimos nuestra ruta mientras apreciamos los hermosos paisajes de la zona. Aquí vamos con el compañero Rex. Con el perrito viajero. Rex, el perrito viajero. Nos detuvimos en el puente de Boyacá a estirar piernas y caminar a los perritos. Aprovechamos y subimos hasta el monumento al Libertador. Este es un homenaje a la campaña libertadora de Simón Bolívar. Está compuesto por 11 esculturas en bronce, con una altura total de 18 metros. El puente de Boyacá es un sitio muy visitado, especialmente en épocas navideñas por el hermoso alumbrado. Preciso en estos momentos lo estaban instalando. Por el camino podemos ver los cultivos de papa, arveja, maíz, remolacha, cebolla y toda clase de hortalizas. Son tierras muy fértiles. Y llegamos al hermoso municipio de Samacá. Amigos viajeros, estamos en la plaza principal de Samacá, Boyacá. Este municipio limita al norte con Sáchica y Sora, al sur con Guachetá y Venta Quemada, al oriente con Tunja y Cucaita y al occidente con Ráquira. Su economía se basa principalmente en la agricultura, la ganadería y la minería. Hola niño, ¿qué haces por ahí? Bueno amigos viajeros, nos acaban de llamar desde Villa de Leyva y nos informan que está cayendo un aguacero terrible, mientras que aquí estamos a tan solo 10 minutos del pueblo y tenemos un sol espectacular. Si miramos hacia el lado de Villa de Leyva vamos a notar las nubes negras. Y aquí, cerca de Villa de Leyva, encontramos helados de arándano. Vamos a degustar. Díganme amigos. Y no solo helado, también encontramos una diversidad de postres con esta fruta. Miren qué bonita presentación, qué rico poder disfrutar un helado de esta deliciosa fruta. Un helado artesanal del delicioso arándano.
También tenemos esta opción endulzado con Esplenda para las personas que no pueden consumir azúcar. También probamos este delicioso postre. Está delicioso, amigos. Recomendado. Nos recibe Villa de Leyva con agüita. Y nos disponemos a almorzar aquí en La Huaca. Dígame. La Huaca es una plazoleta que reúne diversos restaurantes con una gran opción gastronómica. Aquí puedes disfrutar de un plato típico o internacional acompañado con música en vivo. En esta ocasión pedimos conejo en salsa fresca de tomates y balsámico, lomo antique con champiñones y tomates al pesto, guiso de rabo de toro acompañado con arroz blanco, espaguetis a la boloñesa, lomo tamarindo agridulce con tocineta y cabernet. También encontramos muchas opciones de bebidas. Este es el Hotel Antonio Nariño donde conseguimos hospedarnos. Este hotel es una casona antigua tipo colonial ubicada en el centro histórico de la villa. Lo mejor del hotel es sin duda la ubicación, muy cerca de la plaza principal, en medio de la zona turística. Este es el centro comercial Casa Quintero, donde ingresamos en búsqueda de comida rápida. Encontramos un lugar especializado en salchichas alemanas que decidimos probar. En el Divino encontramos lo que buscábamos: mazorcada, mini hamburguesas y salchipapas. Y así, viajeros, terminamos con nuestro primer día del recorrido. Villa de Leyva es un lindo pueblito boyacense que parece haberse quedado detenido en el paso del tiempo. Sus balcones de madera, sus calles empedradas y su arquitectura colonial hace de él uno de los pueblitos más lindos de Colombia, un lugar obligado para visitar tanto de nacionales o extranjeros.
turismo ha tenido un crecimiento tan acelerado, haciendo que sea un destino de precios altos en comparación con otros lugares. Encontramos muy buena comida y diversas actividades, pero a precios un poco elevados. Hola amigos. Hola amigos. Después de caminar un rato con mis compañeros caninos, vamos a la tienda de Teresa a desayunar. Las mejores arepas de Villa de Leyva las encuentras aquí, además de un amplio menú para desayunar. Durante el Cretácico, este territorio estuvo ocupado por un mar primitivo, que con la acomodación tectónica del planeta se fue retirando hasta dar lugar a la creación de lagos y valles. Esto explica la riqueza geológica y paleontológica actual de estas tierras. Y vamos a probar la milhoja muy conocida en La Galleta. Encontramos variedad de postres, pero a lo que vinimos. La milhoja de La Galleta es considerada la mejor del país. De verdad que sí, muy deliciosa. Continuamos nuestro recorrido gastronómico en otro reconocido restaurante, la Waflería de la Villa. Un agradable lugar donde nos reciben con una cortesía de papitas recién hechas con su aderezo. Nuestra orden fue pechuga grill con vegetales salteados y papas. Tibón stick con chimi, mazorca asada y papas. Salmón en salsa de maracuyá con puré de papa y vegetales. Churrasco con chimi, papas criollas y ensalada. New York Stick en salsa de hongos con puré de papa y vegetales. En cuanto a postres, la carta es muy variada. Optamos por waffle de frutos silvestres en almíbar, y waffle de Oreo y salsa de arequipe. Son esponjosos y jugositos, de verdad que son una delicia. ¿Qué nos puedes comentar de la experiencia en el restaurante? La verdad bastante bien, la carne jugosa me gustó bastante. Y aparte los waffles, pues deliciosos, todo estuvo bueno en mi opinión.
Ahora sí, a conocer el Museo del Chocolate, lugar de visita obligatorio en la villa. Aquí puedes encontrar un sinnúmero de productos hechos en base al cacao. Lo que parece un pequeño lugar desde la vista exterior, se convierte en un gran espacio para recibir a sus comensales. Ordenamos una porción de torta y la acompañamos con una cerveza de chocolate, una combinación que a muchos les parecerá algo extraña, pero la verdad estaba deliciosa y recomiendo probar. Vienen así con amonitas, vienen de sabores. Estos son con azúcar. O si no, ya viene la barra así, que es de solo chocolate, que viene una barra así. Y viene por porcentajes de cacao. Chocolate en todas sus presentaciones y con diferentes porcentajes de concentración. ¿Qué compraste? Bueno, lo que yo compré fue fresas bañadas en chocolate blanco y chocolate café. Voy a comérmelo. Eso, disfrútala. Está deliciosa. Amanece nuevamente en la villa y otra vez salgo con mis amigos caninos. Esta vez conocimos el Parque del Avión. Vuelvo donde Teresa a desayunar, pero esta vez ordeno una arepa vegetariana. Trae maíz, tomate, queso y orégano. Nos despedimos de la villa y seguimos con destino a Ráquira, la capital artesanal de Colombia. Después de Villa de Leyva, puede ser el pueblo boyacense más visitado por turistas nacionales y extranjeros. Es un pueblo lleno de color, no solo en sus fachadas, sino en sus tejidos, cerámicas y demás artesanías que los turistas llevan de recuerdo. Su economía está basada principalmente en la alfarería y en el comercio de artesanías. Dentro de sus comercios encuentras una gran variedad de souvenirs, principalmente elaborados con arcilla.
Y a lo que vinimos, viajeros, a probar la gastronomía del lugar. Encontramos este restaurante ubicado sobre la vía principal llamado La Guaca. Lo que ordenamos fue sobrebarriga al horno con papa francesa y ensalada. Bandeja paisa de 3 pisos. Cocido boyacense para 2 personas. Y bueno amigos, este es el final de la ruta del sabor. Si te gustó el video, deja un like y comparte. No olvides seguirnos en redes sociales, así como suscribirte y activar la campanita. Esto es Canal Viajeros.